Anteriormente ya hablamos de las adaptaciones peor hechas de videojuegos al cine, pero como toda moneda tiene dos caras, en esta ocasión vamos a hablar de lo bonito, lo bello, lo sabroso. Rico, exquisito, maravilloso, increíble, apetitoso, sabroso. Es decir, que ahora le toca a aquellas películas que nos hicieron sentir que el mundo era un lugar mejor y que nuestros seres podían tener al fin el lugar que merecían. Estas son 6 adaptaciones geniales de videojuegos a películas. Así que toma tu asiento, abrocha tu cinturón y prepárate para despegar aquí en la nave geek. 3, 2, 1. Este video estará lleno de controversia, así que váyanse preparando, tripulantes, ya que esto va a ser demasiado subjetivo. Pero empecemos con Detective Pikachu. Seguramente tú, como nosotros, eras un fan completo de la franquicia de Pokémon, y como tal, en el momento en que escuchaste que saldría esta película, te pusiste a saltar como enano. Ya que es una noticia bastante buena, pero como nosotros seguramente pensaste, ¿y si la hacen mal? Afortunadamente esa pregunta se quedó sin respuesta, ya que fue una belleza completa ver esta película de inicio a fin. Tuvimos la oportunidad no solo de disfrutar una historia original, donde no veíamos al ya tan conocido Mostaza haciendo de las suyas, sino a personajes totalmente nuevos con unas referencias hermosas a la franquicia original. Y lo mejor de todo, Pokémon reales. Definitivamente una de las mejores adaptaciones que pudimos ver. Claro, la voz de Ryan Reynolds o, en el caso de Latinoamérica, al tan queridísimo Guajolote Macías. ¡Soy Moltres el Guajolote Macías! Mortal Kombat. Ok. Antes de que se me lancen a la yugular, tengo que decir esto. ¿Cuándo han visto una adaptación mejor de videojuegos de combate? Espero. Exacto, jamás. Así que pónganse a pensar en esto. Esta película se dio a la tarea de encontrar a los actores que se parecieran a sus contrapartes en el juego. Investigaron y las actuaciones son según el código moral que tiene cada personaje dentro de los juegos. Y seamos sinceros, eso no se había explicado muy bien que digamos. Además, sus efectos fueron bastante buenos para la fecha en la que salió. Y nos permitió entretenernos con nuestros personajes favoritos. Aunque no hubo fatalities, como a muchos de nosotros nos hubiera gustado, es una película muy disfrutable. ¿Tú qué opinas? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Assassin's Creed. Esta película es considerada como ambas cosas, como una muy buena adaptación o como una pésima adaptación. En lo personal la considero una muy buena, ya que una de las quejas más grandes es que no trataba de los auditores cuando jamás se indicó que esto sería lo que iba a pasar. En ningún lado nos lo dijeron, amigos. Maneja una historia muy buena donde Abstergo sigue siendo el enemigo, los personajes son creíbles y maneja los mismos elementos que ya se habían indicado en el juego, teniendo el Animus, las vidas pasadas, el entrenamiento de los asesinos, etc. En lo personal, espero que sigan la historia. Sinceramente, creo que tiene muchísimo potencial, ya que siento que esta película como el primer juego, donde te dan las bases de todo lo que vendrá después. Aunque no sé, podría ser algo muy bueno o muy malo. ¿Tú qué opinas? Déjamelo en la caja de comentarios. Prince of Persia. La historia tiene unas diferencias importantes con las del juego original, ya que no quisieron convertir a todos en seres esclavizados por las arenas del tiempo. Aquí es una historia un tanto más, entre comillas, normal, donde el viaje del tiempo está muy limitado. Pero el personaje del príncipe es bastante parecido al original. La batalla principal es la misma y la guardiana de las arenas es bastante parecida a lo que era. Si bien el que le pusiera nombre al príncipe fue algo extraño, me agradó mucho de que sea Dastan, dando una referencia a las arenas. Hay muchas escenas que nos recuerdan muchísimo al juego y las mecánicas de movimiento son de lo más cercanas. Una película que se puede disfrutar muchísimo siempre y cuando no seas un purista de los videojuegos.
Double Dragon, un clásico ochentero. Si no has jugado este hermoso juego de beat 'em up, no sé qué estás esperando. Es una belleza que fue llevada a la pantalla grande con una adaptación que lleva la historia de la mano, totalmente hecha con amor. Podemos ver a nuestros protagonistas enfrentándose a los enemigos en el más puro estilo del juego, y es tan bien llevado que hay escenas calcadas del mismo. Definitivamente, si eres un jugador nostálgico, esta película es para ti. Y seguramente este canal también lo es, así que te pedimos que le des like al video, le pongas al suscribir, actives la campanita y compartas el video para que más gente vea nuestros videos y se una a esta hermosa comunidad. Mientras tanto, continuamos. World of Warcraft. ¿Qué hay que decir de esta película que no sea el epítome de los videojuegos? Warcraft es una institución dentro del mundo gamer y del mundo geek, ya que todos nosotros conocemos por lo menos los nombres de la Legión y la Horda en el mundo de Azeroth. Y si no los conoces, esta película te los presentará. Esta obra de arte lo tiene todo: los efectos, los maquillajes, el vestuario, los personajes, todo, absolutamente todo, cuidado al más mínimo detalle. Es un deleite completo ver cada parte de esta película y te dejará queriendo más, ya que la historia de Warcraft da para mucho, pero mucho más. Esperemos que pronto veamos una continuación y quién sabe, tal vez podamos ver toda la historia de este conflicto en la pantalla grande. Y por el momento eso es todo por este video. Y seguramente tú conoces alguna otra película que valga la pena para estar en esta lista. Déjanos tu selección en la caja de comentarios y usa el hashtag LaNaveUpgrade para las redes sociales. Así sabemos que quieres darnos tu opinión. Mientras tanto, yo soy Abel para recordarte que aquí, en La Nave Geek, tú viajas en primera clase. Hasta la próxima.